Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más curiosas y, la verdad, influyentes de la Edad Media. Hablamos del amor cortés, un código de conducta para el amor que, aunque no lo parezca, cambió por completo cómo entendemos el romance hoy en día. A ver, ¿sería posible seguir un código amoroso con reglas más estrictas que las de un videojuego de estrategia? Pues sí. De eso iba básicamente el amor cortés. Era como un juego, pero uno muy, muy serio. Vamos a ver de qué iba toda esta movida. Vale, para entender el juego, lo primero es conocer a los jugadores. Y ojo, porque esta partida trataba de un amor que de entrada era casi imposible. Aquí teníamos, digamos, tres personajes principales. Por un lado, el caballero, que era el protagonista, el ciervo leal. Luego estaba la dama, que era como el objetivo final, una figura totalmente idealizada, casi inalcanzable. Y claro, no podía faltar el trovador, que era el que contaba la historia, el que componía la banda sonora de todo este romance. Pero cuidado, un trovador no era un músico callejero sin más. Para nada. Eran poetas, músicos, artistas de la nobleza, gente con una formación cultural muy potente que componía sus propias obras. Podríamos decir que eran los influencers de la época, porque su trabajo era difundir estas ideas del amor cortés por todas las cortes de Europa. Bien, ya tenemos a los jugadores. Ahora, ¿dónde se jugaba esta partida? Pues el escenario eran los castillos y las cortes. Y hay que quitarse de la cabeza la idea de que los castillos medievales eran solo fortalezas frías y oscuras. ¡Qué va! Eran centros culturales a tope de vida. Eran el lugar ideal para el arte, la música, la poesía. El escenario perfecto, vaya. Y aquí, figuras como la reina Leonor de Aquitania fueron clave porque apoyaron a los artistas y convirtieron sus cortes en el gran tablero de juego del amor cortés. Y como en todo buen juego, había reglas. Unas reglas, además, súper específicas que había que seguir a rajatabla. A ver, el concepto clave de todo esto es lo que se llama el vasallaje de amor. Esto es fundamental para entenderlo. Básicamente, el caballero actuaba como un siervo, un vasallo, pero su jefe, su señor, no era un rey, era la dama. Es decir, toda la relación amorosa copiaba la estructura de poder de la sociedad de la época, la del feudalismo. Y para que quede claro quién mandaba, fijaos en este detalle que es increíble. El caballero llamaba a su dama mi dons, que no significa mi señora, no, significa mi señor en masculino. Este cambio de género lo dice todo sobre quién tenía el poder en esta dinámica. Claro, esto no era llegar y besar el santo, era más bien como pasar de nivel en un videojuego, una carrera de fondo con fases muy claras. Primero, la timidez. El caballero la admira de lejos. Segundo, se convierte en suplicante. Le pide permiso para servirla. Si hay suerte, pasa a la tercera fase, el oyente. Ya puede escucharla, aprender de ella. La cuarta fase es ser el amante reconocido. Y la última, la definitiva, es ser el servidor fiel, entregado a ella por completo. Como veis, todo un proceso que requería muchísima paciencia. Pero por encima de todo esto, había una regla de oro, la más importante de todas, el secreto, absoluto. ¿Por qué? Pues porque casi siempre la dama estaba casada. Y no por amor, sino por acuerdos políticos, económicos, lo típico de la época. Así que un simple rumor, una palabra de más, podía liarla pardísima, destruir reputaciones, familias e incluso empezar una guerra. El silencio era cuestión de supervivencia. Y para meterle más emoción al asunto estaban los malos de la película, los Laudengers. Este era el nombre que se le daba a los espías, a los cotillas, a los rivales celosos, a todos los que estaban siempre al acecho para pillar a los amantes y contarlo todo. El peligro, vamos, era constante. Bueno, todo esto puede sonar a un juego muy antiguo, de hace casi 1000 años. Y lo es, pero su legado es brutal, porque estas reglas, aunque no nos demos cuenta, cambiaron nuestra forma de ver el amor para siempre. Para entender la pedazo de revolución que fue esto, hay que comparar. El matrimonio en la Edad Media era un negocio, un acuerdo político o económico. Fin, era algo práctico. Y de repente llega el amor cortés y dice, no. Oye, el amor es algo ideal, algo emocional, es un camino para que te conviertas en una mejor persona. Fue un cambio de mentalidad radical. Y su influencia es que es gigantesca. Nació en el siglo XI, en lo que hoy es el sur de Francia. En el XII, con Leonor de Aquitania, se extiende por toda Europa. En el XIV, inspira a genios como Dante. Evoluciona durante el Renacimiento. Y, aunque suene increíble, su eco llega hasta hoy. Muchísimas de las ideas de nuestras películas, de las letras de las canciones y de las novelas románticas vienen directamente de aquí. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. El amor cortés fue como el Big Bang de los sentimientos en el arte. Antes, la poesía y las historias iban de héroes, de batallas, de grandes hazañas.
Pero llegaron los trovadores y de repente el arte empezó a hablar de los sentimientos personales, de lo que pasa en el corazón. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para que le demos una vuelta. De todas esas reglas del amor cortés, el idealismo, la idea de sacrificio por amor, eso de poner a la otra persona en un pedestal, ¿qué queda de todo eso hoy en día? ¿Qué partes de ese juego medieval seguimos jugando, quizás sin darnos cuenta, en nuestras relaciones?